Hoy, en La Ley al Alcance de Todos, vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante en este momento de la vida argentina, pero que no solamente es interesante para la vida argentina, sino que es un problema a nivel mundial. Es lo que podríamos llamar la colisión de los distintos derechos constitucionales e incluso de los derechos humanos entre sí. Es decir, la colisión de los derechos de algunos que tienen la posibilidad y el derecho de realizar determinadas cosas y la situación de otros que por el ejercicio de esos derechos se ven impedidos de sus otros derechos a otro tipo de elementos que pueden ellos realizar según las leyes y los derechos humanos, acciones de las cuales se ven impedidos por acciones de otros. Diríamos que la colisión de derechos es una contraposición de acciones humanas donde alguien ejerciendo un derecho que le asiste afecta el derecho de otro que le asiste al otro y entonces entran en un conflicto donde la resolución no es de fácil planteo y donde la evaluación de los derechos esenciales o no esenciales es lo que está en el foco de la discusión. Caso típico puede ser el derecho a manifestarse y el derecho a circular, o sea, el derecho a transitar libremente por las calles, por las rutas, por las vías aéreas, por los ferrocarriles, y el derecho a manifestarse que incluya a entender de determinados sectores o asociaciones el derecho a cortar los servicios de los demás en el sentido de impedir el tránsito en una ruta, en una calle, en un tren, en una pista aérea, en un puerto, etc. Evidentemente tenemos dos derechos, el derecho a manifestarse o la libre expresión, en este caso la libre expresión, llamémosle callejera, multitudinaria, porque hay otra libre expresión, que es la libre expresión a través de las redes sociales o del periodismo, de la radio, etcétera, que es la expresión de las ideas, y el otro el derecho a circular, que implica trasladarse, transportarse, que implica a su vez la afectación de otros derechos, como puede ser trabajar, concurrir a su actividad, mantener relaciones sociales con las personas a las cuales se quiere ir a ver, mantener relaciones de cualquier tipo, vinculaciones en el país, dentro del país o fuera del país a través de los viajes internacionales, que por ejemplo recientemente ha habido un impedimento a través de la ocupación por una entidad gremial de una torre de control aérea, lo cual impedía la salida de aviones. Entonces, es importante saber primero un tema básico. Ningún derecho es absoluto, salvo los derechos básicos humanos, que es el derecho a la vida y el derecho a la dignidad, que no puede ser afectado por una reglamentación. Por ejemplo, no puede reglamentarse la tortura, o no puede reglamentarse hasta, en este país que no tiene pena de muerte, hasta dónde vamos a matar gente, en qué circunstancia, siendo que la pena de muerte no está admitida y el derecho a la vida es un derecho básico. Pero hay otros derechos, como el de manifestarse y la forma de manifestarse y los derechos de circular, por ejemplo, que pueden entrar en coalición. Otro derecho es que en Argentina establece, muchas otras naciones, el mundo civilizado en general, el derecho de enseñar y aprender. Este derecho de enseñar y aprender puede ser impedido por diversas causas, no solamente por el tema de que los que encargados de enseñar no lo hagan porque están de huelga o ejerzan el derecho de huelga, por otras circunstancias. Por ejemplo, puede ser impedido porque mediante algún tipo de dificultad el Estado no proporciona el servicio de enseñanza por razones que no tienen nada que ver con el trabajo del docente, sino por otras cosas. Por ejemplo, porque las escuelas carecen de calefacción o de luz eléctrica o de espacio o están en estado ruinoso. Entonces, el derecho de aprender se ve afectado por varias circunstancias. Alguna podría ser una huelga, otra podría ser el déficit de servicio del Estado, otra podría ser por la inseguridad. Hay escuelas en algunas ciudades ubicadas en lugares tan riesgosos que los niños o los adolescentes tienen problemas para concurrir a la escuela, no porque la escuela no dé clase, no porque la escuela no tenga calefacción, luz, etcétera, o insumo. Tienen dificultad para ir a clase porque son agredidos, maltratados, robados durante su periplo entre el ir y venir de la escuela. Esa es una circunstancia que afecta un derecho a la educación, afecta el derecho del docente a enseñar, del alumno a aprender, en esa libertad de enseñanza que establece nuestra Constitución, básica. Las básicas libertades son la de expresión, la de trabajo, la de circulación, la de enseñar y aprender. Entonces, si bien
todos los derechos pueden ser ejercidos, evidentemente una sociedad debe ponerse de acuerdo en los límites del ejercicio de esos derechos, en la medida en que puedan ejercerse sin entorpecer el derecho de los demás. O sea, la afectación de un sector a otro, porque si no habría sectores afectados por una parte permanentemente por el ejercicio del derecho de otros, y habría otros sectores postergados permanentemente en el ejercicio de sus derechos por los derechos ejercidos por otro sector. Esto puede abarcar a cualquier sector y tampoco no implica una cuestión, por ejemplo, de tipo sindical. Ha habido naciones y experiencias, incluso en Latinoamérica, donde lo que se llama lockout, o sea, el cierre de las empresas, el cierre de actividad en Chile, un episodio que hubo en la época previa al derrocamiento de Allende, que fue que los transportistas pararon todos sus camiones, las empresas, no los choferes, pararon todos sus camiones, no circularon, con lo cual no había abastecimiento. Podría ser el cierre de los comercios, por una queja cualquiera, por ejemplo, el cierre de todos los comercios de proximidad, de las grandes o de las chicas superficies, por queja de diversa índole, impuestos o lo que sea, y cerraran sus negocios y durante un tiempo dejaran a la gente sin alimentos. Eso podría ser una acción que no es de un sindicato, sino que es de una organización o un sindicato patronal o un sindicato empresario. Sería, por ejemplo, también una cuestión que afectaría mucho a toda la sociedad, el cierre, ya sea por conflicto gremial o por otro tipo de circunstancias, del sistema bancario, que es esencial en el mundo moderno para percibir los saberes, para hacer operaciones de cualquier índole, para contar con el dinero habitual. Quiere decir, imaginémonos una situación en que no funcionaran los sistemas de débito de tarjetas y un montón de gente se encontrara sin posibilidad de gastar en nada porque no tiene sus fondos en efectivo. Entonces, esta circunstancia es la que debe ser analizada por la sociedad. Me parece, y creo que la Constitución así lo dice, como ningún derecho es absoluto, salvo estos básicos que estoy hablando, a la vida, a la integridad personal y a la dignidad, que no pueden ser afectados. No podríamos decir en un país que un derecho es agredir, insultar a determinadas personas hasta ciertos límites. No hay derecho a afectar la dignidad de una persona hasta ciertos límites. No hay derecho a afectar la dignidad de una persona, nada más. Está la libre expresión por un lado, pero el derecho a la dignidad propia, que no consiste en impedir que otro hable, sino que consiste en evitar el hecho dañoso a la dignidad personal. Por ejemplo, que en un lugar, en un país, en una provincia determinada, obliguen a cada persona, a cada cuadra que camina, a ser cacheado, revisado por la policía o a desvestirse para mostrar si encima no lleva algo, droga. Por ejemplo, esa acción abusiva sería una atención. La persona no pierde el derecho a la vida, ni le pegan ni lo torturan, pero es un atentado a la dignidad, que es molestado continuamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas situaciones para pensar que la única forma del ejercicio de los derechos en todas sus posibilidades es cuando la sociedad, mediante leyes, se pone de acuerdo en la forma del ejercicio del derecho. Por ejemplo, se pueden hacer actos y manifestaciones en determinados lugares, sin afectar determinadas cosas. Se ejerce el derecho de huelga, pero se debe prever un sistema alternativo para que las necesidades básicas no sean afectadas. Porque, por ejemplo, sería un colapso tremendo que afectaría a bienes mayores como la vida de las personas si no funcionara el sistema de salud. Porque aunque fuera por un paro general determinado, aunque sea por razones justificadas en cuanto a salario, sin sistema de salud, evidentemente, por ejemplo, sin hospitales que atendieran emergencia, posiblemente morirían la mayor cantidad de las víctimas de accidentes de tránsito, morirían las personas con ataques que pueden tener solución en terapia intensiva, morirían las personas que no pueden atenderse de alguna afección que requiere un tratamiento rápido. Quiere decir, pensemos en el colapso de un sistema sanitario basado en una circunstancia que consiste en un estado de huelga general que no presta los servicios ni de emergencia. Estaríamos ante un derecho de huelga y estaríamos ante un derecho a la vida. Es decir, este planteo de los derechos y su ejercicio como una cuestión de problema colectivo que debe ser regulado por las leyes y aceptado por la sociedad en una forma racional para entender cómo funciona, creo que es lo que puede llevar a un camino de una convivencia realmente democrática, porque si no, la convivencia que existe no es una convivencia, es en realidad un estado permanente de competencia agresiva, donde cada grupo trata de forzar al otro, mediante la privación de algunos derechos, lograr su objetivo,
digamos, dejando de lado en forma parcial, provisoria o permanente los derechos de la otra parte de la sociedad o de un grupo de la sociedad. Entonces, ante esta situación conflictiva que hoy se ve bastante en muchos lugares, muchas veces tiene un origen salarial, otras veces tiene un origen regional, otras veces tiene un origen fiscal, protestas por aumentos, por tarifas, por impuestos. Ese tipo de reclamo, cuando generan una privación total o muy grande de los derechos de los demás, evidentemente desequilibra y crea una situación de, llamemos, de precaos o de caos. Esto es lo opuesto al sistema institucional, a una república democrática, donde los representantes del pueblo y las organizaciones sociales deben decidir cuál es el marco en que cada grupo puede buscar su propio bienestar sin afectar los derechos ajenos. Creo que este es un tema muy importante, es conocer la Constitución, saber aquellos primeros artículos de la Constitución donde están los derechos fundamentales. Vamos desde el artículo primero, que establece la forma del país, hasta el artículo 19, donde está el derecho de los seres humanos a su privacidad, a su vida privada, que no puede ser interferida por ningún poder, y está el derecho al trabajo, y está el derecho a la asistencia social, y está el derecho a circular, y está el derecho a viajar, está el derecho a entrar y salir del país. Todos estos derechos que dan los primeros artículos de la Constitución, después tenemos que ver si son reflejados adecuadamente en la legislación específica para cada cosa, en la laboral, en el Código Penal, en las leyes administrativas. De otro modo, venimos a tener un sistema, digamos, democrático hipócrita en este sentido, hipócrita en este aspecto. La Constitución dice una cosa y la realidad es otra. Entonces, la Constitución, diríamos en un dicho un poco irónico, la Constitución te ampara, pero la ley te perjudica. Esperamos que de algún modo haya una intención de todos de tratar de ver cómo la Constitución me ampara, pero la ley o la falta de ley nos perjudica, pueda ser entendido, tratado y resuelto, no solamente por los poderes políticos, sino por todos los entes sociales interesados en tener una república que funcione adecuadamente para bien del total de sus habitantes.